fue con su tarea? Bueno, la verdad es que se va a volver un hábito, lo verán. Conforme van pasando los días y sobre todo los días en el ministerio, aquellos que dan clases, que son maestros de ya sea de escuela dominical o incluso que predican y que quieren basar esas enseñanzas que brindan a las congregaciones o en sus iglesias en los métodos, en este caso el método inductivo, yo creo que es fenomenal. Recuerda, tienes una tarea, hacer el estudio con el método inductivo de Mateo capítulo número 6, los versículos posteriores a lo que vimos en la anterior clase. Esos son los versículos número 5 al número 8. El día de hoy vamos a sumar, no vamos a tocar lo que es correspondiente al método inductivo desarrollado en esos versículos, pero vamos a continuar. Esta porción de la palabra de Dios creo que nos está siendo muy útil, para poder explicar y seguir compenetrándonos cada vez más y más con este método inductivo. Hoy veremos lo que es Mateo 6 del 9, versículo 9 al versículo número 15. Mateo 6 del versículo número 9 al versículo 15. Seguiremos aplicando lo que es el método inductivo de forma directa al pasaje y pues veremos qué es lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. No obstante, recuerdo mi clase pasada, vamos a empezar con el pie derecho. Vamos a hacer una oración. Dios, te damos gracias en esta hermosa tarde, mañana para algunos, dependiendo de lo que estén checando en sus clases. Yo te doy gracias, Dios, porque tú eres fiel, eres bueno, y porque sin importar de alguna manera cuál sea incluso nuestra intención al buscarte, tú te revelas, te muestras, haces válida la porción de tu palabra que dice, al que toca se le abre, al que busca halla. Y yo creo que en este hermoso momento, Señor, a través de esta clase, deseamos buscarte. Te pedimos, Dios, revélate a nosotros. Espíritu Santo, sé tú el instrumento, el medio por el cual se permita a nuestra mente abrirse al conocimiento de Dios y nuestro espíritu también se conjunte juntamente contigo para poder aprender. Tú eres el maestro, tú eres el que nos guía. Por eso, Dios, te pido en el nombre de Cristo Jesús, habilita al Espíritu Santo de una forma radical para que en esta clase, en el transcurso del desarrollo de estos versículos, Mateo 6 nos pueda hablar mucho más y más profundo de ti. Te amamos, te necesitamos, y todo esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recordarás entonces cuáles son los pasos del método inductivo. Número 1, observación. Número 2, interpretación. Y número 3, aplicación. Hoy reforzaremos cada uno de estos 3 pasos, pero trataremos a través de la clase y en el nombre de Cristo Jesús visualizar lo que Mateo capítulo número 6 versículos 9 al 15 tienen también que decirnos. Hay muchas cosas que este pasaje nos puede brindar. No obstante, pues vamos a la palabra de Dios y comencemos entonces con la lectura de la misma. Dice Mateo 6 del 9 al 15. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Otra versión dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por siempre. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, ahí está ya el pasaje leído. Yo te recomiendo lo puedas volver a leer conforme haces el análisis cada vez
de los pasajes que tú desees examinar, es muy recomendable que lo vuelvas a leer. Hasta ahorita no hemos observado absolutamente nada. Puedes leer y releer el pasaje para que se te vaya quedando la impresión del mismo y que entonces no omitas ningún detalle cuando entonces enfoques tu vista directamente a la porción bíblica. El versículo empieza diciendo en el versículo 9, vosotros pues, es decir, la persona que viene hablando, y podemos rescatar un poquito de la metodología y de lo que hemos aprendido en el desarrollo del método en los versículos anteriores. ¿Quiénes son ese vosotros? ¿Recuerdas a quién le estaba hablando Jesús? Jesús le estaba hablando a gente judía. Jesús le estaba hablando al pueblo de Israel que ya vivía en Roma. Y de esa manera es entonces que, sentado en un monte, les hablaba a las multitudes. Ese término de las multitudes es muy curioso, pero como no viene incluido dentro de lo que es el desarrollo del método inductivo en estos versículos, lo voy a omitir. Pero sería interesante que tú analizaras el significado de multitudes. Bueno, dice, vosotros pues, ¿y quién estaba hablando? Jesús. Oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nuevamente Jesús hace una referencia a Dios de forma directa, atañéndole el término de Padre. Y de esa manera entonces, presentándose a su auditorio, le dice cuál es la manera, la forma en que deben de expresarse a ese Dios Padre, o directamente como él lo refiere al Padre. Vosotros pues oraréis así. Es interesante también analizar que en el versículo se está entendiendo que a Jesús le están preguntando cómo se debe orar. Mas sin embargo, en los versículos anteriores no se ve un diálogo, solamente se ve un monólogo. Entonces, Jesús más bien tenía la intención firme de expresar en estos breves versículos cómo debía de ser la forma de que se debe interactuar en oración con nuestro Padre Dios. Aquí la circunstancia nos lleva también a pensar que el Padre Nuestro, tal cual está escrito y tal cual lo conocemos, ha sido usado para, valga la expresión, lo que analizaste de tarea en versículos anteriores, esas vanas repeticiones. Yo te preguntaría de inicio, y le podemos preguntar al texto, si vosotros pues oraréis así, ¿significa entonces que esas vanas repeticiones eran otros fraseos, otras ideas, otras palabras con las cuales se referían a Dios? Porque nosotros concebimos hoy en día, sobre todo como fe cristiana, que parte de las vanas repeticiones es orar estas palabras tal cual, textualmente, de forma repetida, repetida, repetida. Y es entonces donde decimos, no, ahí es donde también la gente está equivocada. No debemos de usar esas vanas repeticiones. Pero, ¿en qué radica entonces esas vanas repeticiones? Yo espero me lo puedas dejar ahí en el documento que me estás preparando de tarea para esta semana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación. Y ahí terminan algunos. Amén. El pasaje sigue diciendo, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre. Amén. Más bien, la mayoría de las personas terminan, mas líbranos del mal. Pero no dicen, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria y por siempre. Amén. Versículo 14 y 15, ahorita los abordamos. ¿Cuál sería el primer proceso en tu observación? Tratar de generar las palabras claves. Yo creo que eso es inminente, es algo que se vuelve obvio conforme vas haciendo y practicando el método inductivo. Vosotros pues oraréis así. ¿Cuál es la palabra clave? Oraréis. Vosotros pues, ¿qué debemos hacer? Orar. Entonces, oraréis o orar es la palabra clave. Nuevamente se presenta la palabra Padre, pater en griego, Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Me voy a detener brevemente solamente pensando en que en el desarrollo fácil, sencillo, primero vamos a sacar todas las palabras clave. A veces ya me sucede,
que en cuanto empiezo a ver una palabra, inmediatamente mi mente ya relaciona significados, ya relaciona contextos, ya relaciona otros pasajes, pero esto se hace con la práctica, se vuelve común a través de la práctica. Yo te recomiendo que en un proceso metodológico, conforme vas desarrollando expertise, entonces repitas siempre los procesos de la misma manera. Ya buscaste oraréis o ya lo catalogaste en una lista. Ya pusiste también padre nuevamente, no hay ningún problema, lo puedes volver a catalogar, volver a poner en tu lista de palabras clave. Puedes pensar en cielo, si es que deseas también que esa sea una palabra clave. Santificado, nombre, son palabras que tenemos que analizar. Venga tu reino. La acción tanto como venga no creo que sea tan analizable, pero sí el reino. Reino es importante. Hágase tu voluntad. Ya tenemos bastantes palabras claves que analizar. Así en la tierra como en el cielo. Yo creo que hay una distinción muy sencilla, pero si deseas aclarar la distinción o la diferencia entre tierra y cielo, también lo puedes poner como palabra clave. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pan es una palabra también que si quitas dentro de la misma frase en el versículo 11, entonces perderá sentido. Pan es importante. Y aparte de cada día, haciendo un énfasis al tiempo propicio al cual estás pidiendo en particular, o se debería de pedir, según Jesús, ese pan. Cada día se debe de pedir. Entonces, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras ofensas. El tema de perdonar es muy importante. El tema de deudas es muy importante. Entonces, es muy bueno que tú puedas poner en tu análisis metodológico esas palabras clave, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ok, perdonamos y deudores tiene que ver con el contexto de que entiendas qué significa perdón o perdonar y qué significa entonces tener una deuda. No nos metas en tentación. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, a lo mejor ya traes una preconcepción en que Dios no tienta. De hecho, Santiago lo dice así. Si has leído Santiago en el capítulo número 2, dice que Dios no tienta y no es tentado por nadie. Entonces, ¿por qué decirle? Y Jesús le está diciendo, ¿por qué decirle a Dios directamente que no nos metas en tentación? O no nos dejes caer en tentación. Bueno, esta versión dice no nos metas. La versión Reina Valera común dice no nos dejes caer. ¿Habrá algo ahí de mística? Bueno, lo dejamos un poquito oculto. Tentación es importante. Líbranos. Librar. ¿Y de quién específicamente? Del mal. Analizaremos un poquito también esta frase. Porque tuyo es el reino, el poder, gloria, por siempre. Entonces analizamos nuevamente la palabra reino, poder, gloria, por siempre. Amén. La palabra amén también es muy importante en cuestión de análisis, entonces si es la primera vez que lo vienes viendo, desarrolla en tu metodología escribir que también la palabra amén es una palabra certeramente clave. Porque si perdonáis, y entonces viene el análisis de la palabra que ya analizaste, hombres y ofensas, vuestro Padre Celestial también perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hasta ahí la observación. Una observación que nos permite delimitar específicamente lo que el texto nos dice. Nuevamente, ¿qué nos está diciendo el texto? Que aparentemente, y lo dejo solo entre comillas, tú y yo, como discípulos de Jesucristo, debemos ¿de qué? De atender cómo se debe orar al Padre. Con varias características, con varias frases. Nuevamente te presento, ¿estaremos haciendo mal o estaremos haciendo bien al omitir esta oración dentro de nuestras frases? A lo mejor habrá alguno que de vez en cuando hace un Padre Nuestro delante de Dios, pero por lo menos bajo el contexto de lo que yo conozco en la religión cristiana o en las denominaciones de la misma, no se permite hablar del Padre Nuestro como una oración culminante en cuestión de repetición. Ora el Padre Nuestro y te va bien. Bueno, eso sí lo he escuchado con algunos pasajes incluso en el libro de Salmos.
no por tocar otros temas de otra materia, pero he escuchado que si oras el Salmo 91 o lo lees en voz alta, inmediatamente las presencias demoníacas huyen. Y casi casi es una receta médica para que lee el Salmo 91 y todo va a todo va a estar bien en tu casa, todo va a estar bien en tu oficina y los demonios se van a ir, como si fuera una receta médica. Pero bueno, solo lo pongo por antecedente, porque yo creo que es importante que analicemos que como hijos de Dios y como discípulos de Jesucristo, aquí Jesús nos está dando una instrucción. No estamos viendo exégesis como tal, pero el oraréis es una forma verbal griega que presenta, número uno, el imperativo, es una orden. Así se debe de orar. Y número dos, nos presenta específicamente que a través de la forma verbal griega, el oraréis tiene que ser continuo, no es un presente inmediato, es un presente continuo. Se tiene que continuar orando así. Y sobre todo pienso yo, dependiendo de lo que ahorita analicemos, pues a lo mejor por eso Dios no nos escucha o Dios sí nos escucha. Si no oramos como Jesús nos dijo que debíamos de orar. Jesús sabía cómo comunicarse con Dios, por supuesto. Jesús sabía cómo comunicarse con el Padre, por supuesto. Nos habrá dejado entonces la clave escondida en estos versículos para que siempre Dios nos escuche. Yo te soy bien franco, yo creo que sí. Entonces por eso vamos a analizarlo de la siguiente manera. Ya le dimos el vistazo, vimos entonces la observación. Nos dice a quién le está diciendo el texto, este pasaje, pues no directamente los versículos 9 al 15, pero creo que ya lo analizamos. Jesús está dentro de un sermón, algo que es conocido como el Sermón del Monte. ¿Por qué? Pues porque subió a la montaña. Las multitudes se pusieron alrededor de él y de ahí entonces que pues Jesús comenzó a hablar sabiduría. Sabiduría que fue desde lo específico hasta lo general, habló de temas diversos. Luego podemos entrar en materia de analizar todo el Sermón del Monte y tratar de verlo de forma temática o de forma sistemática. Pero hoy no es el momento, hoy estamos analizando solo versículos a través del método inductivo. Lo que podemos entonces entender es que Jesús está hablando, la gente está escuchando y sobre todo le está hablando a un pueblo que reconoce a Dios como Padre, porque le dice es vuestro Padre. De esa manera entonces es que Jesús en ese entendimiento se empieza a desarrollar algunas situaciones, sobre todo de enseñanza. Y lejos de enseñanza, tuviese o no tuviese autoridad reconocida delante de los judíos, más bien ordenanzas. Jesús está ordenando, está marcando directrices imperativas, las cuales los judíos y sus discípulos deben de seguir. Veamos entonces. Creo que ya vimos un poquito lo que es esa observación. A lo mejor está faltando algo. Vamos a preguntarle un poquito más al texto. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo una serie de frases, porque así las debemos de tomar, una serie de frases que involucran relacionarse con Dios de forma oral, no de forma mental. Eso también es importante. La mayoría del contexto de los judíos con respecto a la oración es que se debe orar no en meditación, se debe orar con la voz en alto. Pero eso lo dejamos ahorita en el tintero. Ok, vosotros pues oraréis así. El Padre Nuestro, como les comento, entonces son diversas frases en esta observación. Padre Nuestro que estás en el cielo. Primera frase. Santificado sea tu nombre. Segunda frase. Vénganos tu reino. Tercera frase. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Cuarta frase. Y así se sigue, y se sigue, y se sigue. Entonces, en concepción de frases, de repente abarca diferentes temas. Como no estamos viendo metodología temática, no los vamos a separar. Los vamos a tener en un mismo conjunto. La oración por excelencia, si así lo quieres tener. Entonces, cada una de las frases conllevan a algo importante con respecto a la relación que se debe de mantener con Dios. Esto es interesante. Y aparentemente habrá que referirnos así delante de Dios o del Padre, tal cual está descrito. Termina el pasaje, por lo menos de las instrucciones, y después viene una recomendación. Porque si no,
perdonáis, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, entonces Padre Celestial perdonará. Y versículo 15, si no perdonáis a los hombres, entonces no os perdonará. Vamos a tener que hacer entonces poco a poco en este análisis de observación, cuando pasemos a la interpretación, un análisis de cada frase. Y conforme vayamos entendiendo esas frases, las vamos a tener que unir, porque no son frases aisladas. Tampoco son frases que se le hayan ocurrido a Jesús simplemente porque dijo, bueno, a ver, cómo me los mareo de cómo debe hacer una oración. Jesús bien sabía cuál es el conducto, cuál es la forma, cuál es la intención, cuál debe ser el corazón y cuál debe ser entonces incluso la acción del ser humano con respecto a dirigirse a Dios. Por eso nos plantea el Padre Nuestro. Sin más, vamos entonces primero palabra por palabra y después frase por frase a empezar a generar una interpretación a través de esta observación y el análisis. Vosotros ya lo vimos, estamos incluidos en ese sentido, entonces oraréis. La palabra oraréis tiene diferentes connotaciones. Mas sin embargo, aquí lo menciona el diccionario directamente, hablar con Dios, dirigirte a Dios. A mí me gusta mucho un diccionario en particular de forma griega que refiere no solamente la expresión tácita de la semántica o de la definición de esta palabra como tal, orar, más bien refiere a lo que se hace al orar. Y entonces por definición en la acción nos da la siguiente connotación y dice, a mí me encanta en verdad referirlo así, ir en búsqueda de, en este caso de Dios. Orar es igual a ir en búsqueda de. Cuando vas en búsqueda de, tienes que gestar algunas acciones. No solamente tienes que hablar. A mí me llama la atención, imagínate que se te perdiera algo en el campo, visitas algún lugar en particular, desconozco la región en donde vives exactamente, pero imagínate que estás en un parque o en un bosque o en un campo. Y estuviste ahí todo el día y recorriste y a lo mejor tuviste oportunidad de correr un poquito más y adentrarte en el bosque o en el mismo campo y de repente te llegó la hora y saliste y te diste cuenta que algo perdiste. Cuando regresaras a buscar, no solamente con el pensamiento, bueno, tengo que regresar a buscar, tengo que ir en búsqueda de... No. Ahora imagínate que vas a buscar a una persona que va llegando a la terminal de autobuses y recién es un amigo, un familiar que te está visitando. Simplemente con el pensamiento de voy a buscarle, pues no vas a llegar. Tienes que tomar acciones, tienes que determinar situaciones e incluso generar un plan si es que hay tráfico, si es que vas en camión, si es que vas a pedir un taxi, si es que vas en el auto. Es decir, tienes que generar acciones y incluso un planteamiento de cómo llegar a. Por eso a mí me gusta esta definición que hoy he preparado para ti, que significa orar ir en búsqueda de. Orar a Dios, ir en búsqueda de Dios, suplicarle ese encuentro. Entonces, la palabra orar tiene un poquito esa connotación. Vosotros pues cuando orareis, cuando vayas en búsqueda de Dios, a mí siempre me ha gustado cuando hay una definición, interponer la definición de forma directa sobre la palabra escrita. Entonces la cambias, haces ese pequeño intercambio y dice entonces, o se leería de la siguiente manera, vosotros pues cuando vayas en búsqueda de Dios, cuando vayas en búsqueda del Padre, lo debes hacer así. Nuevamente me llama la atención, siguiente palabra clave, la palabra pater. La palabra griega específicamente que se refiere sí a esa figura paternal en cuestión de genealogías o de cabeza de familia, pero va más allá de eso. Pater directamente en el griego significa sustentador, aquel que provee, aquel que brinda ese sostenimiento. Ese es el Padre. Entonces, ahora pregúntate, ¿por qué ir en búsqueda de alguien que te va a proveer o sustentar? Pues porque Él es el que lo provee y Él es el que sustenta. Siempre Jesús refirió esa búsqueda de forma directa, independientemente de si Jesús tuviera mucho poder o poco poder. Siempre le dio la gloria de reconocimiento de que de Él proviene la sanidad, la virtud, la verdad, la justicia. De Dios siempre provienen esos elementos. Y como Padre, lo sustenta. La vida proviene de Él. Entonces, cuando vayas en búsqueda de aquel que está proveyendo todos estos beneficios, porque a lo mejor no estás buscando solo un beneficio, o a lo mejor sí. A veces hemos hecho oración
para que un hijo pródigo regrese, en cuestión de que dejó la familia, dejó el seno familiar y entonces anda perdido o desbalagado. Hemos hecho oraciones para que Dios bendiga trabajos, bendiga cultivos, diferentes maneras de buscar a Dios, pero porque sabemos que Él puede proveer ese bienestar. Él puede proveer la reconciliación, Él puede proveer la sanidad, la salud, la vida, el vigor, la paz interior, el consuelo, el gozo, es decir, cualquier circunstancia. ¿Qué es lo que sí le puedes pedir a Dios? Y ojo, no es que Dios no sea omnipotente, Dios es capaz de cualquier cosa en tema de poder, de capacidad, pero no le podemos pedir a Dios cosas que Él no provee. No le podemos pedir a Dios cosas que de Él no emanan. De Él emana la vida, no le pidas la muerte. ¿Sí me explicó? Entonces, pero este pasaje no lo está analizando tal cual así, entonces simplemente lo dejaremos como aquel que lo provee, como aquel que lo sustenta. Entonces, cuando vayas en búsqueda de aquel que lo sustenta, de aquel que lo provee, que es tu sustentador, que es tu proveedor, ahí es donde incluye el nuestro, le vas a decir: te reconozco que estás en los cielos. Esta implicación de estar en los cielos, cuando tú traduces o vas de forma directa a analizar el ouranos, es decir, el griego de cielos, tal cual nosotros vemos el cielo de la atmósfera, no voy a meter mucho en estos terrenos, solo puedo decirte que por lo menos bíblicamente podríamos empezar a entender que existen 3 cielos. La Biblia simplemente nos está diciendo que hay cielos. Y entonces nos deja implícito en este pasaje que no solamente es el cielo que conocemos con las nubes y el oxígeno y el hidrógeno, y como ya los científicos hoy lo definen. Simplemente porque sí viene en plural, debemos de entender que la palabra de Dios en esta porción nos está haciendo ya implícito que existan estas versiones de cielos. Es decir, están en los cielos. Pero lo interesante es que, según la precisión del pasaje, nuestro sustentador, nuestro dador, está en todos esos manifestaciones de cielos. Alguno lo pudiese definir de una manera muy sencilla. El trono de Dios es un lugar del cielo, el universo es el otro cielo, y nuestra atmósfera, como la conocemos, es el otro cielo. Por eso pensar en 3 cielos. Pero bueno, dejémoslo simplemente que es el que está en los cielos. Santificado, que es agiazo, o simplemente en definiciones, lo que está apartado de. La palabra santidad significa estar apartado de, celosamente de, apartado de. Pero en este caso se está viendo más bien a venerado. Hay diccionarios que la palabra santidad o la palabra santificado lo definen directamente en veneración o en un respeto máximo. Sea tu nombre. Todavía no vamos a empezar a interpretar, simplemente decimos que ese santificado refiere a una veneración. Y específicamente está diciendo de esa veneración o de ese apartado es, de esa situación selecta, qué es lo que debemos de apartar, qué es lo que debemos de mantener selecto, qué es lo que debemos de entonces de manifestar de forma directa, es el nombre, onoma. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de este pater? ¿Lo está mencionando? Todavía no nos metamos en esos menesteres. Aquí simplemente está diciendo: santificado sea tu nombre. Venga tu reino, o vénganos tu reino. Es decir, hay una frase directa que se está solicitando que el reino de los cielos venga. Y de alguna manera entonces se pide incluso cómo debe suceder esto. Que su voluntad, dentro de su reino, sea hecha tácitamente, tal cual sucede en el cielo, de la misma manera también debe de suceder en la tierra. Seguimos analizando. Obviamente en el cielo, en el lugar de donde Él gobierna, en donde está su reino. Pensando en su reino, en el lugar en donde su voluntad es hecha tácitamente. Entonces está esa relación en cuestión de voluntad, pues es lo que de su corazón emana en cuestión de actos y en cuestión de pensamientos. Esa es parte de la voluntad. Se dice por definición entonces que es una determinación, el escoger, el empezar a determinar
por alguna situación o por otra. Esa es parte de la voluntad. Entonces, en el versículo número 10 está solicitando esto. Y del reino, literalmente, pues podríamos decir que obviamente no es algo simplemente de gobierno natural, en el sentido de una presidencia o de una alcaldía. No está hablando verdaderamente de algo que gobierna, algo en el sentido de reino que imprime reglas, que da ordenanzas y espera que éstas se ejecuten o se obedezcan. Sigo simplemente en el desarrollo de la observación, viendo esas palabras clave que estamos analizando. Todavía no le estamos metiendo ningún tipo de interpretación. Danos hoy nuestro hartos pan. Pero a mí me gusta en ese sentido lo que verdaderamente significa el pan como tal. Y este pan directamente es el todo lo que es necesario en la vida cotidiana, en el diario vivir. Ya pasaremos a entender un poco esto. Entonces, el pan no es solamente una distinción con respecto a lo que por definición entendemos que es una hogaza de harina hecha masa y que pasó por el horno y entonces se infló un poquito y ahí salió el pan. No, no se está refiriendo a eso, este pasaje. Este pasaje por definición se está refiriendo a lo que en su totalidad es necesario para la vida cotidiana. Eso es lo que Jesús sabe que el ser humano necesita y que por eso el que lo provee, nuestro Padre, nuestro Pater, lo puede brindar. Perdónanos. El perdón tiene mucho que ver, por definición, simplemente con la erradicación de. Viene una implicación de olvido, viene una implicación en algunos diccionarios de borrón y cuenta nueva, como lo podemos ver así. El perdonar, específicamente tal cual el griego nos lo está mencionando, tiene dejar de buscar, dejar de perseguir, poner aparte y olvidar. Ese es el contexto de la definición de perdónanos. Deudas, como palabra, entonces tiene que ver con algo que se debe, con algo que se provoca, ya sea moralmente o incluso facultativamente en cuestión de pertenencias o de alguna deuda que se generó. Específicamente, el término de deudas abarca mucho más que el punto económico de debo 5 pesos o debo 10 pesos. El término deuda como tal en el griego nos está haciendo una inferencia de forma directa hacia hay una deuda moral, hacia hay una deuda psicológica o mental con respecto a lo que se interactuó. Pensemos que deuda en el Antiguo Testamento sería presentado como todo lo que tú hayas ocupado necesitas regresarlo tal cual. Todo lo que te haya sido en beneficio necesitas devolverlo. Eso es parte de una deuda simplemente bajo la lógica simple del ojo por ojo y diente por diente. Una cosa para su misma cosa y otra para la otra. En ese sentido, una administración muy sencilla de entender. Si yo hice uso o abordé alguna situación en cuestión física y no la restituí, entonces tengo una deuda. Eso es parte del término deuda como tal. Y simplemente estoy hablando por definición. Como también nosotros entonces nos olvidamos, perdonamos, es decir, nos olvidamos o hacemos a un lado lo que nuestras personas o las personas alrededor de nosotros nos deben. Entiéndase lo que ya vimos por definición. No nos dejes caer en tentación. Pero a mí me agrada porque en griego literalmente está un eisfero. En ese eisfero lo que verdaderamente Dios está presentando, o Jesús está presentando en sus palabras, es que Dios es el que induce, el que lleva a la tentación. Probablemente todavía no lo vamos a ver, la tentación no la provoque Él, pero Él te encamina para que haya a lo mejor algún tipo de prueba. No lo sé, el pasaje hoy no me lo está mencionando específicamente este pasaje. Entonces, bajo esta distinción debemos entender que aquí el griego sí nos va a ayudar un poquito, porque en la definición de un Reina Valera, como lo estás leyendo, no nos dejes,
más bien sería como que cuídanos que no nos encaminemos a. Pero más bien el griego en un original más certero nos estaría diciendo que es Dios el que nos encamina a, y que nosotros se lo pedimos, no nos encamines tanto, no nos encamines tanto a esa tentación, que de alguna manera pues es una prueba que tiene que ver con si has generado la disciplina o has generado el carácter suficiente con respecto a lo que Dios necesita tratar de ti, o el proceso de madurez en el cual estás llevando de algún área en tu vida. Entonces, Dios, en otras palabras, versículo 13, no nos encamines a esa prueba, no nos encamines, mejor líbranos. Versículo número 13, líbranos del mal. Ese mal no estamos hablando de específicamente del diablo, del maligno, de Satanás. No estamos hablando de ese mal. He escuchado algunas teorías conspiracionales, por así decirlo, de este pasaje, que específicamente lo que Jesús estaba pidiendo a Dios a través de enseñarnos esta porción de la oración, de cómo debemos de orar, es que Jesús sabía que existe Satanás y el diablo y sus demonios y todo lo que está alrededor, y que pues entonces nos librara de él. No. De esto no está ya hablando el griego, aunque hay fuertes tendencias en cuestión incluso de guerra espiritual y otros temas que ya después veremos de alguna manera más certera a través de la palabra de Dios, que incluso explica, lo que se hay que pedirle a Dios es que nos aleje al demonio, nos aleje y allí lo dice el Padre Nuestro. Pues la verdad no es cierto, no lo dice en ningún lado. Lo que más bien está diciendo es que nos libre, que nos prevea no caer, que nos rescate de la consecuencia maligna de nuestros propios actos. Eso es lo que significa poneros, que es el griego de mal. No estamos hablando del maligno, no estamos hablando del diablo. Estamos hablando más bien de ese mal que nos ocasionamos cuando no pasamos la prueba. Cuando intentamos llegar, imagínate fácilmente, un ejemplo, imagínate que quieres brincar un gran lago y tú tienes toda la fuerza e incluso hasta es una prueba que Dios te está poniendo. Brinca el lago, pero si no caes exactamente al otro lado de la orilla y caes exactamente en medio del lago y te empiezas a ahogar, entonces sería un mal para ti. De eso es de lo que está hablando Jesús, de los males que son provocados al no pasar la prueba, al ser tentados y nosotros caer. Entonces de eso nos está hablando. Podríamos empezar a inferir, pero no quiero inferencias todavía, que ese mal más bien tiene que ver con las consecuencias de nuestros propios actos. Entonces, pero el griego así lo menciona. Porque tuyo, fíjate, empezamos a hablar todo esto. Y todas las frases que Jesús empieza a arrojar, las termina aterrizando en una idea radical. A ti me estoy dirigiendo, voy en búsqueda de ti, estoy buscando tu reino, quiero que baje, quiero que suceda tal cual sucede en el cielo, quiero que me des lo que necesito, quiero que me libres del mal, quiero que me perdones, quiero todo esto porque tuyo. Ahí es concluyente ese por qué. Todas las frases que Jesús dijo es porque tuyo es el reino, por eso busco tu reino. Pero no solamente tu reino en particular. A mí me llama mucho la atención que a veces como seres humanos pensamos que estaríamos mejor en otro país, que estaríamos mejor en otra nación, porque esas naciones que anhelamos a lo mejor tienen mejor gobernabilidad, o porque tienen mejores primas en cuestión de subsidios y en cuestión de bienestar de vida, no sé, infinidad de situaciones. Aquí no estamos hablando de reinos, aquí estamos hablando de el reino. De que verdaderamente no existen reinos, solamente existe un reino, y ese lo posee nuestro Dios, Pater, y a ese reino es al que le dan y le rinden cuentas todos los demás reinos existentes que pueda haber en este planeta Tierra, ya sean los espirituales e inanimados como los animados y obviamente terrenales. Jesús lo está presentando así. Me estoy dirigiendo a ti, no estoy yendo en búsqueda de otra persona. Me estoy dirigiendo a ti, Dios, Pater, porque tuyo es el reino. A ti te pertenece. Tuyo es el poder, el dunamis, la capacidad de desarrollar lo que te estoy pidiendo. Y toda la gloria, la doxa,
Tuyo es esa manifestación de bendición completa, en majestuosidad, delante de reconocimiento que tú sí eres y nosotros como seres humanos no. Eso pudiese ser una definición. La dignidad te compete a ti, Dios. Eso significa gloria. Por todos los siglos, es decir, por todos los tiempos de los tiempos. Aion es el griego. Por todo el momento, a tiempo incluso, que pueda ser generado como eternidad, tú sigues siendo rey, y tú sigues siendo lleno de poder, y tú sigues teniendo gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. El amén es simplemente, como lo decimos, una afirmación de seguramente, es una verificación. Como se dice comúnmente, así será. Versículos 14 y 15 es un poquito más fácil, en el sentido que ya analizamos las palabras, perdonaréis y ofensas, perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial, ofensas, mas si no perdonamos a los hombres, entonces pues tampoco perdonará vuestras ofensas el Pater. Analicemos entonces, pasemos un poquito a la interpretación ahora sí, cada vez más profundo. Ya vimos el movimiento de palabras. Ahora usemos esas palabras con el entendimiento de lo que significa cada una de ellas con respecto a las frases como vienen. Vosotros cuando vayas en búsqueda de Dios, y pudiésemos empezar como que a aplicar un poco, porque cuando ya utilizas los métodos, una cosa conlleva a la otra y terminas recibiendo bendición de Dios. Cuando tú vayas en búsqueda de Dios, en búsqueda del sustentador, debes de reconocer en dónde está Él. Está en los cielos. El pasaje de forma directa no nos presenta específicamente en cuál de todos los cielos, o si que abarca todos los cielos, simplemente nos dice que está ahí. La preconcepción directa de lo que hay diferencia entre tierra y cielo, porque eso sí lo presenta este pasaje, tenemos que entender entonces que al referir a un Dios que está en los cielos, es un Dios que está lejano a ti, que tiene otras perspectivas a las que tú tienes, que maneja otra forma de vida o incluso otros lineamientos a los que tú manejas normalmente, simplemente porque está en los cielos. Yo te diría, si yo viviera en el cielo, pero hablando específicamente en la atmósfera, arriba de las nubes, perdóname la expresión, a lo mejor voy a hacer sonar muy juguetón o muy sonso, pero si yo fuera un osito cariñosito, como lo presentan las caricaturas, tendría una forma de vivir diferente a vivir en la tierra, simplemente porque mi lugar es diferente. Eso es lo que nos está presentando también Jesús en esta versión. No que Dios sea un osito cariñosito, eso no nos está presentando. Nos está presentando la diferencia que radica en que Dios sí esté habitando y coexistiendo específicamente, ¿dónde? En los cielos. Entonces requiere de normas específicas, de situaciones diferentes a las que tú y yo vivimos, y por ende podemos aquí atañir algo que diría de alguna manera el profeta: los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y el sabio lo mencionaba de esa manera: tú y yo podremos tener planes, Proverbios 16:1, pero Dios es el que tiene la última palabra. Él es el que con su perspectiva nos puede dar una mejor dirección. Pero entonces tenemos que reconocerle dónde está, que no tiene tu misma mentalidad, que no tiene tu misma forma de vivir, que no entiende la vida como tú la entiendes o como yo la entiendo. Ese es el principio entonces de reconocerle en los cielos. Y todavía más fuerte: santificado sea tu nombre. De una manera breve, a mí me gustaría empezarte a presentar en esta interpretación cómo es que tú puedes santificar el nombre de Dios. Recuerda que santificar es apartar a, o venerar, o reconocerle en un grado superior, como de gloria, específicamente el nombre. Aquí no nos dice el griego qué nombre tiene Dios. No vamos a divagar mucho, hoy no es el tema, en el sentido de extrapolarnos al tetragramatón, y poder entender la G y la Vav, y la descripción de esas letras griegas, hebraicas. No se trata de eso. Lo que sí tenemos que entender es que la palabra de Dios nos está mencionando que debe ser santificado el nombre de Dios previo a que tú le pidas cosas, previo a que tú le estés diciendo exactamente qué es lo que quieres de Él,
primero tienes que santificar su nombre, o tienes que clamar a que su nombre sea santificado. Te pongo rápidamente a pensar, ¿en cuál de las partes bíblicas o en qué evento bíblico Dios menciona que su nombre tiene que ser santificado? O un hecho bíblico en particular en el cual el que el nombre de Dios sea santificado verdaderamente tiene una gran importancia. Quiero llevarte a pensar en uno. No le vamos a hacer mucho análisis, simplemente te lo voy a proyectar por cómo sucede el evento. Moisés, delante del pueblo de Israel, la segunda vez que le piden agua, y está delante de la peña. Y Dios le dice, ok, ahora quiero que hables a la peña. La primera vez que le pidieron agua al pueblo de Israel, Dios le dijo, pégale a la peña. Y le pegó a la peña con su vara y brotaron aguas. Pero esta siguiente vez Dios tomó una decisión un poco diferente. No le dijo, pégale, le dijo, háblale. Moisés, en un ataque a lo mejor de ira o de adrenalina ahí frente del pueblo, decide no hacer lo que Dios le pidió la segunda vez. La primera vez sí lo hizo, y la segunda vez, en lugar de hablarle como Dios lo había solicitado, le pega. Eso provoca, porque esa es la situación más fuerte en el camino de la vida de Moisés, eso provoca incluso que no entre en la tierra prometida, que solamente la vea desde el monte y que ahí caiga desfallecido, y que muerto simplemente no entra a la tierra prometida. Pero hay una frase muy específica del por qué, te invito a que la busques, a que la analices, que Dios le dice de por qué toma tal fuerza, a lo mejor el castigo o la sentencia, consecuencia de no haber acatado su ordenanza de Dios. Dios le dice a Moisés, por cuanto no habéis santificado mi nombre delante del pueblo. El tema del nombre de Dios es muy santo, tan santo que los judíos ni siquiera lo pronuncian. En las mejores definiciones hebraicas tú puedes encontrar que el famoso tetragrametrón es simplemente relacionado como el eterno. Si bien es que lo mencionan, si no, simplemente lo omiten, guardan silencio, leyendo la Torá, leyendo sus escritos y no lo mencionan. Pero es interesante el ver que Dios está esperando que sea venerado ese nombre, que sea respetado. Y el nombre de Dios conlleva muchas, muchas, muchas facetas. ¿Cuántos nombres de Dios te vienen a la mente si simplemente piensas en ellos, de cómo se manifestó en el Antiguo Testamento? Primero analicemos entonces lo que es el nombre. El nombre genera cualidades y el del nombre es que se denotan funciones. Por ejemplo, yo no puedo decir que me siento en una nube, porque la nube no sirve para sentarse y no fue diseñada así. Yo puedo decir que me siento en una silla, y la silla, por definición, por nombre, tiene ese funcionamiento. Entonces el nombre denota función y encapsula funcionamiento. Es de ahí que tú puedes decir qué nombre tiene, pues no sé, piensa en cualquier cosa. El caballo como animal, por sus características, por su funcionamiento, por todo lo que es denotado como caballo, y el nombre describe específicamente cómo funciona. El caballo no vuela, el caballo simplemente trota o corre, el caballo raramente se echa, solamente que esté enfermo o alguna situación, porque la verdad pues incluso duerme parado. Entonces el nombre como tal denota sus capacidades y encapsula específicamente también esas capacidades. Es como hablar también de instrumentos o alguna herramienta, instrumentos quirúrgicos o alguna herramienta mecánica. El nombre denota la capacidad y el funcionamiento que tiene. Yo no puedo sacar tornillos de punta de cruz con las pinzas, aunque la verdad he conocido muchas personas que sí lo llegan a hacer, pero no estoy hablando de eso. Simplemente el nombre denota la función. Si quieres sacar un tornillo de cruz, entonces vas por un desatornillador de cruz. Si lo quieres meter dentro, también vas con ese de cruz. No usas las pinzas, no usas una tijera, no usas otra herramienta. Por eso es tan importante el nombre de Dios, o los nombres de Dios. El nombre de Dios denota las cualidades infinitas y eternas que Él tiene por funcionamiento.
Y cada uno de los nombres de Dios que nos han sido revelados a través del Antiguo Testamento y también en el Nuevo, podemos entenderlo entonces que son esas funciones, esas capacidades, que no pueden encapsular a un Dios que lo es todo. Pero por eso los nombres entonces, dependiendo cómo Dios interactúe, es como Dios es llamado o mencionado. ¿Qué es lo que estaba entonces, por ejemplo, ¿no? En el tema de Génesis, capítulo número 13, si mal no recuerdo, 14, cuando está Abraham por ofrecer a su hijo? Entonces en Génesis, ahí Abraham ofreciendo su hijo, inmediatamente cuando está a punto de cortarle la cabeza a Isaac, es que hay una detención y el ángel le dice, no, para, que ya conozco que entonces me temes. Y entonces en ese momento es que Dios provee el sustituto de ese sacrificio con el cordero que estaba ahí atoradito. Y en ese sentido ya Abraham sacrifica y en ese momento es donde aparece el nombre de Jehová Jireh. Porque proveyó, porque vio la circunstancia ahí, proveyó, se manifestó. Entonces, esas son las situaciones de los nombres o del nombre conforme lo podemos empezar a entender. Pero lo importante es que lo mantengamos apartado. Y mantener apartado es propio del ejemplo o de los ejemplos que les estaba mencionando. Si yo utilizo una silla para intentar volar, entonces no estoy santificando el nombre del objeto que estoy usando. Lo quiero utilizar para otra cosa que no es. Entonces no hay una santidad en eso si lo uso por definición. No lo estoy apartando para lo que fue creado. Hay muchos que usamos un gancho de ropa como antena. Oye, perdón, no fue diseñado para antena. Fue diseñado para cargar la ropa y que ésta no se arrugue cuando tú la cuelgas o la guardas en un closet. Santificar el nombre significa entonces apartarlo, darle su lugar al nombre de Dios. No lo utilices para otra cosa, es decir, no le pidas otras cosas y no lo uses para otras cosas. Tiene su funcionamiento, tiene su acción, tiene su lugar. Eso es parte de entender entonces quién es Dios, nuevamente. Dios que gobierna los cielos, Dios que está en esos cielos, Dios que tiene una superioridad a ti. Y que santificado sea su nombre, sea que la manifestación conforme Dios vaya a manifestarse, nosotros la respetemos y entendamos que así es como Dios debe ser entendido y debe de ser generado un entendimiento en nuestro corazón y en nuestra mente con respecto a Él. Santificado sea tu nombre. ¿Cuál de todos los nombres o el nombre general? Podrías a lo mejor aquí incluir en un apartado adicional dentro de este método inductivo, de este versículo en particular, pues todos los nombres que conozcas. Hace ya unos años atrás hice un estudio exhaustivo de los nombres de Dios y si mal no recuerdo encontramos cerca de 51 nombres de Dios, descritos en la palabra de forma hebraica, de forma diferente. Entonces, créeme, todos esos nombres tienen que ser santificados. Si Él es Jehová Rafa, el sanador, entonces tienes que apartar el nombre de Dios como que Él es el sanador, no buscar otra solución, no referirte a otra cosa o situación que no sea sanadora o que tú creas que es sanadora y entonces le estás orando, no. Reconócele que de Él proviene la sanidad, que de Él proviene la vida, que de Él proviene el sustento, de Él proviene la economía, de Él proviene todo. Pero eso es santificar el nombre de Dios. Vénganos tu reino es un reconocimiento de que ok, reconoce que Dios gobierna, perfecto, pero está solicitando este reinado. Siempre he pensado en los reinos de este universo, de este universo, de este mundo, los reinos humanos, es decir, los gobiernos, las presidencias, todo eso, como una forma bastante curiosa de poder entender verdaderamente cómo también Dios se manifiesta en su reino. Pensemos, soy mexicano, y de esa manera, en cada uno de los países, bueno, no en todos, pero en algunos de los países que cubren alrededor del mundo hay embajadas de México. Si yo estuviese en Francia y viviese al estilo francés, pero de repente yo hiciese algo en particular que lastimase o violase las leyes de Francia de una manera radical, si yo me cobijase bajo la embajada mexicana, yo tendría que ser juzgado bajo la ley mexicana.
y tendría que vivir bajo las circunstancias de lo que el gobierno mexicano en esa embajada me dictaría que hiciera, ya no el gobierno francés. De la misma manera en el mundo nosotros tenemos ciertas maneras de vivir como hombres, pero lo que estamos reconociendo es que necesitamos entrar a un gobierno de cómo Dios gobierna. Hace poco le hacía una pregunta en una de las iglesias donde Dios nos permite presidir y bendecir con palabra y con estudio. Les decía, bueno, quiero que pienses por 5 minutos que vas a ser ciudadano del reino y que ya eres ciudadano del reino y estás viviendo allá en los cielos. ¿Qué cosas no harías allá en los cielos de lo que sí haces comúnmente aquí en la tierra? Pues a lo mejor ver televisión. Eso no creo que suceda en el cielo. Una persona contestó. Otra persona dijo de forma chusca, bueno, ir al baño, no creo que haya baños sanitarios en el cielo. Ok, está bien. Eso tiene que ver con un gobierno. Eso tiene que ver con una manera en que suceden las cosas allí en los cielos. Y llegamos a la conclusión, sin meternos en ese tema, que la mayoría de las veces pues somos ajenos a ese gobierno. Somos ajenos a ese gobierno de Dios. Más bien estamos acostumbrados a vivir porque así nuestro entorno, nuestro cuerpo, nuestros sentidos nos hacen entender lo que vivimos en un gobierno humano. Bajo esa idea, bajo esa manifestación, lo que tengo que decir es entonces, pues somos agentes extraños, ¿no? Y cuando oramos el Padre Nuestro, o estamos pidiendo específicamente el versículo número 10, es, pues yo no quiero el gobierno mexicano, yo no quiero el gobierno de mi colonia, yo no quiero el gobierno de mi ciudad. Quiero tu gobierno, Dios. En donde entendemos entonces que su gobierno o reino, entonces me va a dar una mayor bendición. Me va a hacer que haya trabajo donde no lo hay, o que haya provisión, que haya sustento, que haya sanidad, que haya vida, que haya virtud, que haya gozo, paz, las cosas del gobierno de Dios. Pero ojo, si estamos entonces pidiendo el gobierno de Dios, no solamente hacía este análisis, ¿no? Un poquito hace unos minutos atrás. Yo tengo un amigo conocido que toda su vida ha querido vivir en Canadá. Toda su vida ha querido vivir en Canadá. Y me refiere, y cada vez que lo veo me dice, oye, fíjate que en Canadá dan becas a los estudiantes si quieres estudiar tales y tales carreras. Y yo quisiera ir porque aparte de la beca te dan alimento y te dan una casa y los que trabajan te dan un subsidio y te dan prestaciones y te dan esto y te dan aquello. Es más, hasta me comparaba el internet, la velocidad que había allá en los sistemas de internet que ofrecen gratuitamente el gobierno y a nosotros que aquí nos lo cobran. Bueno, entonces yo decía, bueno, entonces me estás hablando de muchos beneficios y me suena muy bien. Pero ¿qué pasaría si también no solo tengo que entender que no solo tengo beneficios, también tengo obligaciones? Y esas obligaciones es entrar a la ley de ese gobierno, que la mayoría de las veces yo lo pienso, sobre todo en un área en particular, por como yo soy, a mí me sería muy difícil entrar en ese tipo de gobiernos subdesarrollados porque manejo sin respetar las leyes de tránsito como las piden respetar ellos. Aquí en México, pues te pasas una esquina, no te detienes, si ves doble raya, no forzosamente te frenas, si ves un semáforo, que medio parpadea, entonces te cruzas. Allá no, en temas de tránsito. Entonces yo diría, bueno, pues sí quiero tu gobierno, pero quiero seguir manejando como yo quiero manejar, pues no es cierto. Lo que le estamos diciendo también en el versículo 10 es, o lo que Jesús está pidiendo que le digamos a Dios, al Pater, es, quiero también tus leyes. Me voy a comportar a la altura de un ciudadano del reino. Eso es lo que estoy pidiendo. Vénganos tu reino. No solo quiero los beneficios y los privilegios, también quiero las responsabilidades, quiero las obligaciones. ¿Tú crees estar listo para verdaderamente orar el Padre Nuestro como lo estamos empezando a ver? Es interesante. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Siempre lo digo y a lo mejor me lo vas a escuchar más de una vez, a lo mejor es la primera vez que me lo escuchas, pero después si nos llegamos a conocer mucho más en tiempo y en forma, lo vas a escuchar muchas veces de mí. La pregunta es, ¿cómo sucede la voluntad de Dios en el cielo? Yo me imagino que sin quejas. Me imagino también que en un chasquido, todo si Él ordena algo, inmediatamente sucede. Y no solamente hay una persona, habrá muchos ángeles que estén dispuestos a, y que necesita, y que requiere, y que pidió, y cómo lo pidió.
No me imagino a Dios estando en el cielo, digo entre comillas, cielo mexicano, ¿no? Y que le llegue el memorándum a un ángel de que Dios pidió que se arreglara la calle fulanita de tal porque necesita bacheo y que esto suceda en año y medio después. O que no suceda, o que en lugar de ponerle grava buena y chapopote, nada más le pongan tierra, o peor tantito, ni siquiera le pongan nada. No, no me lo imagino. Yo me imagino la voluntad de Dios hecha en el cielo, ipso facto, de una manera tácita, de una manera radical. Y de la misma manera estás pidiendo que esa voluntad se haga en la tierra. Ojo, no la estás pidiendo, en el contexto como lo estamos viendo, no la estás pidiendo para el gobierno mexicano. No le estás pidiendo para esa persona que es incircuncisa y pecaminosa. No, lo estás pidiendo para ti. Vosotros pues cuando vayas en busca de Dios, así empezó todo, versículo 9. Tú debes de encaminarte a reconocer que debes de pedir la voluntad de Dios sobre tu vida primeramente para que se haga de forma tácita. Yo pienso en los jóvenes. Bueno, tú ya sabes que yo soy joven, ¿verdad? Pienso entonces nosotros los jóvenes. Pero ahora pienso en los que no están casados, yo sí estoy casado. Pienso en esos jóvenes que no están casados, que se proveyeron de una mujer que les gusta mucho y que las caricias son cálidas y que a lo mejor se llevan muy bien en temas de pláticas y cosas. ¿Estarías dispuesto a que la voluntad de Dios se te haga así como sucede en el cielo, en la tierra? Si Él de repente en su mente y en su corazón dijese, no, es que esa mujer no te conviene, ¿estarías dispuesto a decirle no? Si Él te dijese o bajase un haz de luz o una voz sonora muy fuerte diciéndote, no, fulanito de tal, esa mujer no es para ti, ¿la dejarías tácitamente? ¿Dejarías el trabajo que tienes por otro que Dios te encamine? O simplemente, incluso yo sé que algunos de ustedes tienen llamado pastoral, llamado evangelístico, llamado de servir a Dios. ¿Dejarías todo por Él? Simplemente como así debería de suceder en el cielo, aquí en la tierra. Inmediatamente en cuanto Dios diga sí, te necesito, requiero de tus servicios. Es una pregunta interesante. Sigamos analizando. Seguimos interpretando entonces versículo número 11. Danos hoy el pan diario, el todo diario. ¿Qué es lo que necesitas hoy que le estás pidiendo hoy? No, pues hoy necesito que paguen todo mi cuatrimestre. Te voy a decir franco, no está incluido dentro de esta versión de lo que Jesús está hablando. Estará incluido en otros pensamientos y en otras ideologías, pero en la teología de lo que este versículo nos está diciendo no está incluido. Jesús contabiliza solamente lo que es diario. Si hoy necesitas para el pasaje 50 pesos, pídele a Dios 50 pesos, lo tendrás. Pero no le pidas 100, porque entonces irás en contra. Es que por si acaso, bueno, por si acaso no. Aquí me gusta siempre pensar en el maná de Dios. Ese maná que proveyó Dios allá en el desierto al pueblo de Israel cuando estuvo vagando durante 40 años. Dios dio una instrucción. No te guardes maná para mañana porque se te echa a perder. ¿No será de la misma manera así ahora en nosotros? Que Dios está esperando que diariamente dependamos de Él, mas sin embargo nosotros hacemos cochinito y ronchita, depositando nuestra confianza no en Dios, no en nuestro pater, sino en nuestro esfuerzo, en nuestro dinero, en la cuenta bancaria o en los recursos que tenemos ahorrados debajo del colchón. A mí me empieza a llamar la atención que entonces estos versículos, cuando lleguemos a la aplicación, nos van a causar un poco de escorzor. Pero bueno, vayamos y sigamos adelante. ¿Solo le pides lo de hoy o le pides también lo de mañana? Según Jesús en este Padre Nuestro, porque digo, he escuchado otros y otras interpretaciones, pero según Jesús en la palabra tácita, como lo estamos viendo, es el de cada día. Sí, todo lo que necesites ese día. Si ese día necesitas chamarra, útiles escolares, pagar la renta, y ese día lo exigen de ti, yo estoy de acuerdo a que le pidas ese día todo. Al día siguiente, bástese cada día su propio afán, diría el apóstol Pablo. Continuamos. Perdónanos, es decir, limpia, quita, erradica, haz tu vista. Perdonar es parte también.
también es de lo que vimos en el griego afiemi, es parte de quita tu mirada, porque ya no existe, vincula hacia otro lado, y entonces está perdonado. Yo pienso en las personas que me deben, ¿no? Hay personas que me deben algunas cosas, entonces pienso, y cada vez que los traigo a mi mente, y cada vez que los traigo a mi mente, casi casi hasta la figura del dinero que me deben o de las cosas que me deben, me aparece en mi mente así físicamente como, uy, aquí está, y esto me debes. El perdónanos tiene que ver con olvida, desvincula. Ya no estés pensando en esto, ahora quiero que pienses que ya no existe esa deuda. Y obviamente nuestras deudas. Pero fíjate la relación del silogismo como aparece aquí en este versículo. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Antes de pasar a los versículos 14 y 15, habría que pensar si verdaderamente, si no perdonamos, ¿qué sucedería con el perdón que le pidamos a Dios? Si no perdonamos a los que nos ofenden, ¿pudiésemos estar pidiendo perdón por nosotros? A lo mejor sí. Siempre lo hacemos. Dios, perdónanos, 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 perdónanos. Pero ¿existirá una balanza celestial que diga, mira, no te puedo perdonar porque no has perdonado? Aparentemente en este silogismo dice que sí. De la misma manera que yo perdono, voy a parafrasear este versículo, tú perdóname. De la misma manera en que yo estoy olvidándome de las deudas que otros tienen conmigo, tú olvídate de las deudas que tengo contigo. De la misma manera, en la misma proporción, diría Newton, ¿no? Es directamente proporcional en una ley de perdón, si la quieres ver así. La cantidad de perdón que yo haga con la cantidad de perdón que Dios hace sobre mi vida. Y no estamos hablando de si es capaz Jesús o no a través de su sangre perdonando, no. No estamos viendo esos temas. Estamos viendo si delante de Dios, según este pasaje, existe esa balanza a analizar. Porque todavía, ahora sí lo incluyo, y me saltó tantito, versículo 14 y 15 lo hace más enfático, Jesús no se lo salta. A lo mejor inmediatamente, como él sabía muchas cosas, sabía que en este año 2016 lo íbamos a analizar y dice, como quieren un doble entendimiento de esta ley de perdón, les doy versículo 14 y 15 a mis hijos. Y significa entonces que si perdonáis a los hombres sus ofensas, Dios sí perdona. Pero si no perdonas, Dios no perdona. ¿Habías pensado en esa ley del perdón cuando leías el Padre Nuestro como tal? A lo mejor sí, pero cuando verdaderamente lo aplicas, ¿habías entendido de una manera radical que si no has perdonado a padre o madre por algo que te hayan hecho, primo, hermano, vecino, amigo con bigote, sea lo que sea que te hayan hecho, si no lo has perdonado, entonces Dios no te ha perdonado? ¿Verdaderamente existe alguna cuenta todavía que le debas a Dios porque no has perdonado a tu vecino? Vamos a analizarlo. Te lo dejo para que lo mastiques. Versículo 13, y estamos casi rumbo al final de nuestra interpretación. Y no nos metas o no nos dejes caer en tentación, ya lo analizamos, ese encaminar a. No permitas que yo vaya, algunos dirán en su teología de esa manera, u otros dirían, tú Dios directamente no me empujes hacia esa prueba. Prefiero que me libres de mis propios errores, de mis propias consecuencias de mis errores. Eso es lo que ese texto nos está presentando. Y al final nuevamente lo cierra y dice, porque tuyo es el reino, es ese gobierno que estoy buscando. Pero no solamente lo busco porque crea que es la mejor opción de entre todos los que conozco. No, no, no. Porque Jesús hace un claro énfasis en esta frase a través de la descripción. Tuyo es ese reino. Y no existe otro reino sobre la faz de la tierra que no sea el tuyo. No porque yo lo conciba como mío, sino porque así es real. Y a mí me gusta entenderlo así, no como una ley universal. Piensa en la ley de gravitación universal, otro de los ejemplos que a lo mejor me escucharás mucho. No importa si yo crea o no crea en la ley de gravitación universal. Si yo me lanzo de mi azotea hacia el suelo, me caigo. No levito y vuelo simplemente porque se me ocurrió. No, hay una ley que me prescribe, así yo entienda o no entienda la ley, o así yo crea o no crea que existe. Lo mismo es aquí. No es que sea el mejor reino que nos haya podido presentar el mundo. Bueno, sí está el reino de la
mujer esta que vive en Inglaterra, pues a lo mejor me cae bien, a lo mejor no, ya es muy anciana, y yo no quiero que me gobierne alguien tan viejo, bueno, a lo mejor está el reinado de esta persona que plagia sus tesis, pues me gusta un poco cómo es un poquito de embustero y mentiroso, yo creo que esto me adapto muy bien. Bueno, no. Estamos hablando de que el reino completo, el gobierno completo del universo, de lo que sucede en esta tierra, es de Dios. Eso es lo que Jesús está sellando con sus palabras. Y no solo ese reino, no solo ese gobierno, sino la capacidad. No importa qué tan capaz creas que es Banamex para sustentarte, o tu trabajo en Pemex para sustentarte, por decir algo de lo que sucede aquí en México. Debes de reconocer, según este pasaje, que también de Dios, del Pater, es el poder, es el dunamis, es la capacidad. Y obviamente el reconocimiento, la gloria, esa veneración. Por siempre. No solo cuando estés en necesidad y ya tu bolsillo ya no tuvo dinero, porque mientras no estabas en necesidad y tuviste mucho dinero en tu bolsillo, ¿a poco reconocías que de Dios es el poder? Que de Dios es la gloria. Entonces somos como seres humanos muy fluctuantes en nuestras decisiones. Cuando sí me veo apretado, entonces reconozco a Dios, pero cuando estoy holgadito, cuando tengo mi dinerito, cuando tengo gasolina en el auto, cuando están pagadas las deudas, entonces todo está bien y ahí no reconozco a Dios, ahí reconozco a mi jefe, que es el que me da un aumento, ahí reconozco a mi gerente, que es el que me promueve que tenga yo bonos y que si no llego de repente me echa una manita, entonces sí le reconozco. Veamos verdaderamente a quién estamos sirviendo, a quién estamos reconociendo. Y ese reconocimiento no debe ser solo un día, debe ser diario, continuo y hasta los siglos de los siglos. Y termina cerrando, amén. El tema amén como tal, a mí me fascina sobre todo en el tema hebraico, porque la frase amén como tal sucede antes del Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento. Y ese amén es un sí y sí, es no hay vuelta de hoja, esto va a suceder. Y así va a suceder. Es como la garantía, el sello de garantía eterno de un Dios que es inmutable en el sentido de las cosas que Él promete hacer. Imagínate tal garantía. Imagínate que compras una computadora y no te dicen que dura un año la garantía, te dicen que dura de por vida. Mientras la uses, siempre va a tener gratuito sus servicios y sus updates, sus actualizaciones y todo ese tipo de cosas. ¿Te imaginas tal garantía? Ese es el amén. El amén es el sello de garantía de que Dios está detrás diciéndote va a suceder. A mí me encanta la verdad el amén, me encanta en serio. Pero entonces ya terminamos más o menos de empezar a interpretar o de continuar interpretando. Ahora seguimos de alguna manera también analizándolo para tratar de llegar a la aplicación. A mí me encanta pensar, porque así está escrito, no porque yo me lo esté inventando, que el Padre Nuestro también tiene una lógica escrita. Es decir, no empezaste en el amén, empezaste reconociendo otras cosas. No empezaste diciendo perdónanos, empezaste diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos. Es decir, hay una lógica. Y una lógica que te va a permitir, ¿por qué no?, estructurarlo si lo quieres ver así, en esta interpretación. Por primera vez, trata de entender el Padre Nuestro como una receta también. Una receta de que si no sigues cada uno de los pasos, el pastel no te va a quedar. No vas a poder construir lo que quieres construir porque si le quitas un elemento o llegas a otro elemento. Es el todo por una parte y una parte por el todo, como se conoce en una figura literaria, la sinécdoque. Así me gusta ver el Padre Nuestro como tal. Que si yo de repente fallo en reconocer algo, probablemente me salga chueco el pan o incluso no esponje. No vas a tener un resultado pleno como Dios está esperando y como Jesucristo nos está enseñando que Él quiere que lo tengamos cuando te acerques a Dios. Si no lo haces de la siguiente manera, como está descrito ahí. Primero reconoce a quién estás orándole. Esto es muy importante porque en el contexto inmediato de quién es el pueblo de Israel podemos entender que había mucha idolatría. Y Jesús llega a un pueblo que mantenía esa idolatría, que mantenía de alguna manera esa ideología de recurrir a diferentes dioses. Es más,
Es tan interesante que la famosa serpiente de bronce que fue levantada en el desierto, después de los 430 años de esclavitud en Egipto y que vagaron en el desierto, todavía incluso antes, en la época neotestamentaria, se seguía mostrando idolatría a esta serpiente. Tan idolátrico puede ser el tema, de alguna manera, que también Jesús se topó con un estanque de Siloé, en donde todos estaban dependiendo de que quién, de que Dios bajara y agitara el agua, no, de que un ángel. Para algunos, un Dios, de que un Dios moviese el agua. Y entonces el primero que bajara al agua, entonces sanaba. Y Jesús se topó con esa persona que ni siquiera podía moverse. Y le dijo, ¿y tú qué esperas aquí? Pues es que no hay nadie que me lleve el agua. Y dice, oye, es que no proviene del ángel. Y no proviene del agua, proviene de mí, proviene de Dios. Cuando tienes un problema, cuando tienes una circunstancia de vivir, cuando tienes una decisión por delante, ¿quién verdaderamente es tu consulta, tu búsqueda? ¿Quién verdaderamente es tu fuente de información? ¿A quién le santificas el nombre? ¿A quién lo apartas para ti? Primero nos está diciendo Jesús, cuando vayas búsqueda de Dios, primero le tienes que reconocer como Dios, como el todo que es, de dónde procede, que tiene mayor sabiduría que tú, y que por ende no estás buscando terceras opciones. Eso es parte ya de la aplicación. ¿Verdaderamente Dios es tu todo de búsqueda? O podría decir yo que cuando oras, y es que oras, vas en búsqueda de otras personas. Jesús no dijo, cuando ores busca lo que más te convenga, según tu apreciación. Cuando ores, refiérete a Dios. A veces nuestra manera de entender a Dios es referir nuestro pensamiento y nuestra voz a Dios, pero nuestros hechos agarran otras cosas. Me encanta el Salmo 96 en sus últimos versículos y dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Estamos muy acostumbrados a orar, orar, orar y pedir y pedir y pedir, y a veces no como lo que viene aquí descrito que tenemos que hacer. E inmediatamente nos cruzamos de brazos y con la impaciencia que precede al ser humano, inmediatamente buscamos nuestras propias soluciones. Como Dios no hizo nada, entonces yo voy a hacer esto. Y créeme, hoy no lo voy a atacar tan fuertemente, pero aparte de ser maestro en la universidad, soy ministro. Y si tengo un celo para que Dios sea santificado tanto en mi vida, la vida de mi familia, la vida de las iglesias que presido, y tu vida ahora, que tú eres alumno de esta universidad. No puedo permitir que el nombre de Dios no sea santificado. ¿A qué nivel de radicalidad? Al nivel de la palabra de Dios. No vas a hacer una locura, a lo mejor, como algunos otros pensarían. Entonces, debo de dejar que simplemente Dios haga las cosas. Pues no es cierto, Dios está en la tierra y dice según la palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Pues no es cierto, la palabra de Dios no dice ayúdate que yo te ayudaré. La palabra de Dios dice, espera en mí, confía en mí y yo haré. Confía en Jehová y Él hará. Salmo 37. Él hace de muchas maneras. Pero entonces, ¿a quién reconoces cuando verdaderamente vas buscando su presencia? Esto es como lo que vimos en lo secreto. ¿Tienes una doble intención? Verdaderamente sí estás vinculando tu oración a Dios, pero aquí en la tierra ya tienes seguro, ya de gastos médicos, y por si las flies. Y otros se justifican diciendo, bueno, es que es la manera en que Dios así proveyó al hombre para que tengamos salud. ¿Verdad? Yo creo que estamos a veces muy alejados de la palabra de Dios. O a veces también pensamos, bueno, Dios, necesito 10,000, 15,000 pesos, ¿cómo me lo vas a proveer? Y en ese momento me llega un crédito y me tengo que meter fuertemente con el banco para pagarle 3 veces lo que yo le pida. Y ahí es cuando digo, ay Dios, gracias, me bendijiste. ¿Verdaderamente? O más bien te dejó ser tentado y caíste en una prevaricación en contra de Dios porque no crees que Él te sustentara.
Cuando Abraham, fíjate la importancia de esta frase, cuando Abraham subió al monte no se llevó un carnero él. Él no se llevó nada para proveer al sacrificio. Él simplemente obedeció. Su confianza estaba en Dios. Y cuando él obedeció, entonces Dios proveyó. No antes y no después, solo cuando él obedeció. Cuando le mostró con el hecho que estaba dispuesto a obedecerle. Nosotros a veces no estamos dispuestos a obedecer a Dios. Porque no le santificamos. Porque no le reconocemos como Padre. Nuestro pater, ya lo he mencionado, a veces es el doctor Simi con sus medicinas genéricas, o el seguro social, o MetLife, o los seguros que tenga yo para el auto, para la casa, para los bienes inmuebles que tengo, o incluso a lo mejor si es mi provisión, inmediatamente veo que mi pater es mi patrón, y ahí lo invito a comer, y ahí lo tengo bien cuidadito, y soy un poquito ahí como de lambiscón, para que entonces pues hay que tratar bien al jefe, no sea que nos vaya a despedir, que de él dependemos, amor, ¿no? Algunos esposos le dicen a la esposa. ¿Verdaderamente reconoces a Dios? Lo que dice el Padre Nuestro, como es conocido, lo que dice la oración por excelencia, lo que dice Mateo 6, del 9 al 14, al 15, es eso. Que no solo le reconozcas, sino que tus actos demuestren que verdaderamente estás reconociendo a Dios, al Dios que es Pater, sustentador, dador de vida. Después, ¿estás dispuesto a que venga tu reino? Esto ya lo platicamos en la aplicación. ¿Qué áreas de tu vida están chuecas hoy delante de Dios? Que si orases verdaderamente el reino de los cielos venga a mi vida, Dios tendría que modificar fuertemente en ti. ¿Qué áreas de tu vida Dios tendría que modificar? Y en el momento que las quiera modificar, tú le dices, sí, claro que sí, órale pues. Me acuerdo perfectamente de haber estado en un congreso de jóvenes hace unos años atrás. Y en ese congreso se le pidió a los jóvenes que trajéramos pues material pornográfico que obviamente a lo mejor algunos de nosotros utilizábamos. Pues fue muy significativo para mí, siéndote muy honesto, que una persona no llevó revistas, no llevó dibujos, no llevó nada así, llevó su computadora que valía 30,000 pesos en aquel entonces. Y ahí estaba la hoguera y dijo, ahora avienten el ministro que estaba ahí ayudándonos para erradicar ese vicio y ese mal de nosotros. Ahora arrojen eso en el fuego. Y todos cuando vimos que iba a arrojar la computadora, le dijo, oye, la computadora la puedes borrar, la puedes formatear y olvidar. No. El problema no es solamente si formateo las imágenes, el problema es que todavía tengo acceso a internet, que todavía tengo acceso a esto, todavía manifiesto esto. Entonces ahí está, y aventó la computadora. Híjole, muchos pensamos, yo no lo hubiera hecho. ¿Tú lo hubieras hecho? ¿O también hubieras guardado la computadora? Para gloria de Dios, no, ya mi hermano, ya me erradicó el vicio, ahora lo estoy usando para gloria de Dios. Hubiera sido tan radical como para que ese vénganos tu reino hubiera sido tirarle una computadora nuevecita de 30,000 pesos. A veces nuestra vida no está dispuesta a hacer esos sacrificios tan radicales, porque no estamos dispuestos a decirle a Dios, vénganos tu reino. Hágase tu voluntad en mi vida así, ipso facto. Y si la voluntad de Dios es que vivas y radiques en otra ciudad, y radiques en otro pueblo, o tengas otro tipo de bienes. Ah, claro, ¿no lo habías pensado? A muchos de nosotros nos gusta la comodidad que de repente el mundo nos genera. Tener nuestra agüita caliente con el boiler y una camita y cobijitas y en un cuarto que sea rentado o en su mejor momento comprado, porque también oramos a Dios para que nos dé dinero para comprar y tener una casa. No estoy diciendo que esté mal, pero si la voluntad de Dios fuese que estuviésemos en una misión en el África bendiciendo a otro tipo de personas y no tuviésemos nada de eso, ¿permitirías que Dios te llevara al África de esa manera, tan radicalmente? Y ahora te lo junto en esta aplicación que estamos viendo dentro de la interpretación. Si no cumples con los primeros elementos que estamos viendo, ¿crees que Dios te va a dar el pan diario de cada día? No, sí, Dios es misericordioso y me lo envía porque pues, Él conoce mis debilidades. No, el pasaje no habla nada de eso. El método como lo estamos utilizando no está diciendo que infieras que Dios sí te lo va a dar. Aquí es un proceso tal cual. A, B, C, D, E. Si te saltas una de las letras, ¿crees que llegues a la Z?
¿O llegarás de forma correcta a la Z? Lo mismo sucede entonces. Danos hoy el pan de cada día. Creo que ya lo mencionamos un poquito. ¿Estás dispuesto a solo pedirle lo que hoy necesitas? ¿Qué necesitas hoy solamente? Hoy que estás abriendo esta clase y le estás escuchando. ¿Qué necesitas hoy? Si no has comido y no tienes nada en el refri o no tienes dinero con qué, ok, pídele a Dios hoy comer. Pero si ya tienes comida en el refri y esto, simplemente dale gracias, ya no pidas más. Mejor pídele a Dios que te dé lo necesario, porque eso es parte de la vida cotidiana. Piensa inmediatamente en ese maná que se echa a perder si guardas y atesoras para el día de mañana. A veces nuestras vidas se echan a perder. ¿Cuántas veces cuando hago recaudación de cosas para la orfandad y niños de la calle y este tipo de situaciones, cuántas veces me encuentro con familias que están entregando cosas y cosas que jamás usaron? Y que a veces incluso están o en su empaque o todavía tienen las camisas o las playeras, la etiqueta. Y digo, órale, ¿verdaderamente lo necesitabas? A veces somos consumistas. Y consumistas que nos gusta engordar. Yo no creo que en el reino de los cielos haya gordos, hablando figurativamente de lo que estamos pensando. No quiero atacar ninguna complexión de aquellos estudiantes que hoy están escuchando la clase. Es más, no conozco tu complexión todavía. No te quiero atacar de ninguna manera. Pero sí te quiero decir, ¿tú crees que en el reino de los cielos haya gordo? Personas que atesoren para el día de mañana, o que se utiliza todo de una manera cíclica y reciclable, perfectamente funcional el ecosistema del cielo. Piénsalo, medítalo. Y eso te ayudará entonces a tener mejores peticiones delante de Dios. Ya hablamos entonces también del perdonar. Hoy, verdaderamente, si quieres aplicar el tema del perdón, te invito a que hagas una introspección, que le preguntes a Dios y al Espíritu Santo que te revelen verdaderamente a quién no has perdonado. Él lo puede hacer. Y entonces concibas lo que dice el pasaje, que si no perdonas, entonces Dios no te va a poder perdonar. Y no porque no tenga el dunamis, no porque no tenga la habilidad, sino porque hay una balanza en la ley espiritual. Si haces, Dios hace. Si no haces, Dios no va a hacer. Y no vaya a ser que si benditamente, porque yo creo que es una bendición, Jesucristo regresa a la tierra en su segunda venida y te topas con él cara a cara, le veas a los ojos y él te diga, perdón, nunca te pude perdonar. ¿Cómo que no, Jesús? ¿Que no moriste en la cruz por mí? No, perdóname, es que tú no quisiste perdonar la deuda de tus deudores. Mira, y te saca la lista, y nunca perdonaste a la tía chata, y nunca perdonaste esto, y guardaste rencor de esto, y te saca la lista, y tú pidiéndole que te perdone, que te dé entrada al cielo. ¿Crees que entraremos? La ley de lo que estamos viendo aquí es que no. Perdónanos, así como nosotros perdonamos. En la misma medida, en el mismo escalafón, la misma balanza. No nos metas o no permitas que caigamos en tentación en esa prueba, mas líbranos de las consecuencias malignas que provoquen nuestros actos. Y fíjate cómo fue caminando todo el Padre Nuestro. Y empezaste reconociendo y terminas reconociendo, porque tuyo es el reino. No voy a otro que no seas tú. Tuyo es el poder. No espero que nadie funcione o sea capaz en mi vida más que tú. Y tuyo es mi reconocimiento, y el reconocimiento del universo. Tuya es la gloria. Por siempre. Hazlo así. Y nuevamente, ¿será que si no lo haces así, entonces no tienes la bendición de Dios? Entonces no tienes el caminar de Dios verdaderamente congruente en la búsqueda que estás obteniendo. Yo. Y no de forma personal, porque ya te invité a que hicieras un análisis inductivo de esta porción de la palabra. Yo creo que la palabra de Dios es clara y nos está invitando más bien a que reconozcamos todo lo que sí dice. ¿Recuerdas la frase que te expliqué? Ya después de todo lo que vimos el día de hoy, ¿tienes problema con lo que no dice? No, yo creo que tienes problema con lo que sí dice. Yo tengo problema con lo que sí dice. De que si no perdono, Él no me perdona. De que debo de buscar solo mi sustento diario en Él, que mi provisión debe de venir de Él. Todo ese tipo de situaciones.
Perdóname. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo prefieres vivir el Padre Nuestro? Y ahí es donde entraría entonces una vana repetición. Algo que simplemente dices y dices y dices y no lo creas. Para aquellos que no conciben orar el Padre Nuestro, ¿alguna vez lo has orado con el significado y con el entendimiento de lo que hoy has visto? Óralo. Pero que tu mente esté, que verdaderamente hay un reconocimiento de Él, que realmente quieres su reino, que verdaderamente anhelas su voluntad, que verdaderamente anhelas que Él te provea diariamente y no buscarás otra provisión que no sea Él, que le puedes decir que te perdone porque tú perdonas, que le puedes decir que Él te libre de tus propios males, de tus propias consecuencias, y todo esto para gloria, reconociéndole su reino y su poder en tu vida. Y yo digo, amén. ¿Tú qué dices hoy? Bueno, esta es una manera práctica de ver el método inductivo como lo analizamos, pero de una manera más real. O nos tomó más o menos hora y media ver un pasaje de Mateo 6, 9, ¿no? A ver, reconocemos rápidamente. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 7 versículos en hora y media. Y no analizamos muchas más cosas que podríamos verlas a más profundidad. Es decir, tener una exégesis de esto nos llevaría. Para aquellos que no me conocen, tengo los días sábados por la mañana una escuela de ministerios en el Ministerio Tabernáculo de David, que es el que presido. Y ahí nos hemos llevado cerca de 3 horas en un versículo y no lo acabamos. No lo acabamos, mis hermanos. Porque la exégesis se vuelve tan rica y tan poderosa, tan fructífera cuando se comparte, cuando se analiza, cuando vemos que también Génesis está vinculado con esto y esto, es decir, muchas otras formas que hoy simplemente nos están pasando también desapercibidas porque analizamos solo un método. Pero creo que al haber visto el método inductivo de esta manera también podemos entender que pues no es tan fácil en ese sentido. Requiere tiempo, requiere dedicación, requiere constancia. Espero que la puedas gestar. Ya sabes la tarea, que tú termines, ahora le voy a añadir. La primera tarea fue en los versículos de Mateo 6, pero en el versículo número 5, del versículo 5 y al 8. Y ahora te pediría entonces que también sumes a tu tarea de esta semana y cuando ayunéis, versículo 16 al 18. Versículos 16 al 18 y los versículos de arriba que dijimos del versículo número 5 al versículo número 8 de Mateo 6. Bueno, por mi parte el día de hoy es todo. Esperemos verte el fin de semana en esa videoconferencia en vivo para que podamos interactuar y resolver dudas y, ¿por qué no?, pues conocernos por lo menos de forma online, ya que a través de la grabación, pues tú sí me conoces un poquito, al menos lo que es mi rostro y esto, que no es muy agraciado, pero bueno, aquí lo estarás viendo un poquito. Y por otro lado, pues yo no te conozco, pero bueno, espero hacerlo prontamente. Gracias nuevamente por todo. Espero que las dudas las hayas generado ahí en tu mente, en tu corazón, todo lo que hay alrededor. Y te doy muchas gracias nuevamente por tu atención. Que Dios te bendiga.